ya habíamos comunicado, tenemos el placer de compartir esta mañana con Melanio Paredes, miembro del Comité Político del Partido de la Liberación Dominicana. Don Melanio, buenos días. Buenos días, Oscar, Dani, don Freddy. Buenos días, profesor. Y a la teleaudiencia de hoy mismo. Estos muchachos hablando de nosotros los morenos con el cabello blanco, ¿qué es lo que le pasa? Esté tranquilo. Era como don Francis Santana justificaba su tío. Oscar lo hizo de manera premeditada. Sí, sí, yo creo que sí. Era básicamente por porque nosotros. teníamos la oportunidad también de que usted explicara el tema del pelo del presidente Medina ayer, que usted nos explicó fuera del aire. Usted por favor pase a explicarlo públicamente para que la gente entienda qué fue lo que pasó. Este hombre compromete. demasiado. Problemático. En tiempos de pandemia hay que ser indulgente. Y ciertamente el presidente Medina andaba con una mascarilla de protección. Es probable que al quitarse la mascarilla se le levantara el pelo. Donde escasea también. Sí, porque él cubre pudiera falta. haber causado ese efecto tipo Geomar. Así mismo. Usted lo acomodó bien. Mire, usted, Y entonces usted, que no, usted que, una reglita, y que no tenía quien más que lo asistiera era el equipo que lo asiste. el equipo. Deja eso tranquilo. Melanio, mire, quisiéramos conocer, y pienso que informaciones de utilidad para todo el país. Ayer se abrió el Congreso, el 9º Congreso José Joaquín Vidó Medina. ¿Cuáles son las cosas que se van desarrollando? ¿Cómo se va a producir la elección del nuevo comité político del PLD? ¿Cómo se va a dar eso? ¿Bajan a todo el mundo? ¿Quiénes pueden subir al comité central? Explíquenos esa parte. Bueno, es interesante todo lo que tenemos por delante como desafío y sobre todo que nos hemos impuesto un plazo fatal hasta el 15 de diciembre, que es la fecha de aniversario del Partido de la Liberación Dominicana, y como es natural, tomando en cuenta la propia situación de excepcionalidad que vivimos con la pandemia. Justo ayer el presidente de la República pedía una extensión del estado de emergencia y tendremos que manejarnos conforme el curso de los acontecimientos. De todas maneras, la ley de partidos en su artículo 28 establece la renovación de las directivas de todos los partidos. Nos hemos acogido a esa normativa que justamente se aprobó antes de las elecciones, el propio mandato estatutario y lo que el comité político, que es bueno decirlo, desde la pérdida del poder, o más bien la pérdida de las elecciones del 5 de julio. La primera reunión fue a principios de agosto para escoger los cuerpos directivos de nuestros bloques parlamentarios. Hasta la fecha se ha reunido en 6 ocasiones y se reúne mañana el comité político. De manera que en ese interín, nosotros en esa primera reunión planteamos que nos acogíamos a la tradicional tregua que se le ofrecen a los gobiernos, sobre todo por la situación de excepcionalidad en que habían asumido las nuevas autoridades, y que ese tiempo en el que el partido no haría una oposición, sino que nos acogíamos a la tregua, lo utilizaríamos para reorganizar la casa, para organizar nuestro Congreso, y en eso estamos. No han sopesado cambiar eso porque aparentemente se van a producir acontecimientos en los próximos días de embate. Hay funcionarios del gobierno del PLD que quizás le obliguen a ustedes a reconsiderar eso. Bueno, cada cosa tiene su abordamiento, Dani. Nosotros tenemos ya un cronograma que daremos a conocer este miércoles a través de los sistemas de enlace, que implica en qué momento se bajan los documentos. Hay unas 12 comisiones que han sido creadas y hay unos documentos fundamentales que marcarán el curso del proceso. Es la modificación estatutaria y es la línea organizativa. Ahí tendremos que establecer si mantenemos lo que dice el estatuto de que el presidente y el secretario general se eligen con sufragio universal, si hay un cambio de esa modalidad, y el propio comité central... El propio Congreso lo puede decidir. Sí, este Congreso lo puede decidir, pero habría que hacerlo entonces posterior a que esa modificación de estatutos, que debe aprobar una plenaria como la que se celebró ayer, ya no protocolar como esta, sino una plenaria de discusión de los temas. Esos documentos comienzan a ser bajados a las bases para su discusión en el transcurso de esta semana, y mediados de noviembre estaremos ya, es muy probable, convocando a esa plenaria que conocerá esas modificaciones. Profesor. Lo demás seguirá su curso. Si hay algún tipo de contingencia en el camino,
lo enfrentaremos. Profesor, usted no Cafecito, perdón, Oscar, Sí. cafecito Santo Domingo para usted, Eso cafecito mismo Santo es Domingo para lo nosotros. que lo que quería preguntarle, Muchas don Melanio, porque Dani no le hablaba del Congreso, sino de la línea de política hacia el gobierno. Ustedes decidieron darle tregua al gobierno, pero el gobierno parece que ha decidido, porque lo dijo el presidente, lo que el presidente de la República dijo de ustedes el jueves, y ustedes hasta ahora han callado. Ustedes son tan pandemia como la pandemia. Ustedes son peor que la pandemia del COVID y son un grupo de gente que hizo de su paso por el Estado acumulación de patrimonio. Todos ustedes, en lugar de ir a dirigir el país por el bien de los dominicanos. Entonces, ustedes han callado hasta ahora. Es porque la línea continuará en esa dirección. Ustedes continuarán callados, sin hacer oposición en el marco de la tregua que han ofrecido el gobierno, independientemente de la respuesta del gobierno hacia ustedes. Juan Bosch decía que hay determinados pronunciamientos que usted debe guardar al menos 72 horas para responderlo. En el caso nuestro, el Partido de Liberación Dominicana tenía una agenda y cumplió efectivamente con esa agenda programada en el día de ayer. Nadie, por más encumbrado que esté, podía cambiar esa agenda. En política valen los resultados. Y los resultados en el día de ayer y hoy es que las redes sociales y los medios están hablando del Congreso del Partido de la Liberación Dominicana. No hay mejor respuesta a ese pronunciamiento que yo entiendo destemplado y desproporcionado del presidente de la República que ver al Partido de la Liberación Dominicana de pies ayer, de frente al país, con una actitud de humildad en términos de reconocer errores, pero de dar guía en términos de que vamos a enfrentar con firmeza los desafíos futuros. Nosotros pudimos congregar ayer, aún en este estado de pandemia, a 1.800 delegados al Congreso dentro del pabellón de voleibol. Debimos habilitar una carpa con 300 locaciones más en el lado norte del pabellón de voleibol, y de las diferentes seccionales del exterior participaron sobre 200 delegados en vivo a través de las plataformas digitales. De manera que pudimos reunir ayer alrededor del 86% de los delegados debidamente convocados por las diferentes plataformas que le he explicado. Y justamente llenamos el cometido. El presidente de la República, que auspició la creación de un Ministerio Público Independiente, dio un giro de 180 grados cuando él se convirtió en fiscal acusador y un fiscal político. Su expresión de que una corporación constituida para corromperse e imponer la impunidad y que abarca todos los ilícitos penales tendrá consecuencias. Y más que nosotros responder, el presidente tendrá que dar los pasos con las debidas pruebas y respetando el debido proceso para poder hacer valer su imputación. No es lo mismo que un vociferante en una plaza pública diga eso, que lo haga el presidente de la República con todas las consecuencias que eso tenga. Pero no es el PLD que tiene que seguir hacer valer esas palabras. Es el presidente de la República que tiene que demostrar que no en el último año, que durante cuatro mandatos consecutivos, la corporación que él llama delictual o delincuencial, en la que incluye a sus aliados que se fueron del Partido de Liberación Dominicana, porque yo tengo en el comité político el tiempo que tienen los ex compañeros de la Fuerza del Pueblo que fueron sus aliados en el proceso fuera del PLD. Entonces una corporación no se crea en el último año. Si hubo una corporación como la que él señala, entonces tiene un tiempo de duración que le toca colita a sus aliados de hoy. Y nosotros entonces esperaremos que esta situación tenga sus consecuencias. Se está convocando el Consejo Económico y Social. Sí. El Consejo Económico y Social es el espacio de concertación en donde están los partidos políticos. Si hoy no hay un pacto eléctrico firmado, como estaba todo listo, es porque el presidente Medina tuvo la suficiente cordura para no hacerlo sin el aval del PRM. Entonces yo no sé cómo ellos pretenden ir a una discusión, salvo que sea ganar tiempo para la firma de un pacto fiscal y un pacto eléctrico con la principal fuerza opositora
colgada en la plaza pública como una corporación delictual. Entonces, un presidente tiene que medir sus palabras y nosotros esperamos entonces. Pero Melanio, mañana una comisión de técnicos del pasado gobierno responderá a lo que tiene que ver sobre la supuesta quiebra en que encontraron al Estado, a pesar de lo cual pudieron recibir 3.800 millones de dólares en préstamos. En un mes no se prepara eso. A convertirse en sujeto de crédito para que le presten 3.800 millones de dólares es porque encontraron unas condiciones de ese sujeto de crédito que la crearon o la creó el gobierno del Partido de la Liberación Dominicana. Después del discurso del presidente Abinader, uno escucha lo que planteó ayer el expresidente Medina, diciendo que los PLDistas no dieron lo mejor de sí mismos, que en los últimos tiempos no fueron el PLD, que se apartó el PLD de los principios básicos de su predicamento de servir al partido para servir al pueblo. ¿Cómo interpretar esas expresiones del expresidente Medina? Escuché muy atentamente tus comentarios, Dani. No es un mea culpa. Ustedes oyeron un discurso que hizo el presidente Medina frente a los alcaldes y directores en una asamblea, se filtró, y ahí fue más duro el presidente Medina, incluso algún tipo de escozor causó en algunos segmentos del partido, porque parecería que esa expresión de Medina echaba la culpa a las bases de la organización de la derrota. No, hablaba en términos autocríticos de todo el cuerpo que es el Partido de la Liberación Dominicana. Pero el mismo Congreso, su composición y las notaciones que hemos dado, la dedicatoria del Congreso, es un esfuerzo de autocrítica. El hecho de que Melanio Paredes esté jugando un papel importante en esa comisión, y lo hacía referencia don Freddy esta mañana, José Lalú, que es un crítico de nuestras actuaciones y las inconductas que puedan haberse producido dentro de nuestras filas o del gobierno, es una señal de cambio. Pero no porque no haya amenazado el gobierno, es una convicción. El presidente Medina, en su discurso, que dicho sea de pasada, debo informar que además de las 12 comisiones que ya la comisión organizadora había dispuesto y trabajó para su documentación, en la última reunión del Comité Central donde se instaló el Congreso, se aprobó una comisión de diagnóstico y evaluación. Y justamente en la reunión que tendremos más tarde, yo voy a plantear en la comisión organizadora que el discurso de Medina, una pieza muy bien estructurada, sirva como insumo para que sea la base de discusión de ese diagnóstico y evaluación del proceso. ¿Qué nos saca del poder? Lo decía Temístocles Montaje ayer en su discurso. ¿Cómo es posible que hace 4 años Danilo Medina saliera con una victoria del 62% del electorado y ahora el PLD no pudo rebasar el 38% del voto popular? Eso hay que analizarlo, tenemos que analizarlo, porque indiscutiblemente que del examen que hagamos de esa situación tienen que surgir los correctivos, profesor, en búsqueda de poder volver al poder lo más temprano que tarde. Profesor, usted decía que se va a convocar una reunión del comité político para mañana. Así es. ¿Tiene alguna agenda especial o es rutinaria? No, trabajando. Miren, el comité político en estos 2 meses ha trabajado como nunca. Lo primero es que trabajó toda esa documentación, o parte de ella, que va a ser discutida en las bases. El propio presidente Medina trabajando en una comisión como línea organizativa. Temístocles Montaje coordinando la comisión de declaración de principios y línea política nacional e internacional. Hemos estado trabajando. El PLD, recuerdo, cuando se armó todo este tema del debate entre los dos principales líderes, entre abril del 17, que fue la única reunión de trabajo que hizo el Comité Central, y el 6 de octubre, se reunió 2 o 3 veces de acechones. En este periodo, y cito, de principio de agosto hasta ayer, el comité político se ha reunido en 6 ocasiones. De manera que allí lo que hay es trabajo. Y el hecho de que una persona como yo, que ustedes lo saben, crítico, que señalaba justamente eso que está diciendo el presidente Medina, mi voz ha sido escuchada y la de otros tantos, y tengamos esta participación que estamos teniendo, es porque el PLD está haciendo una apuesta hacia convertirse en una organización auténticamente democrática, en que puedan participar los jóvenes. En esa comisión, además de que está integrada por 8 mujeres y 9 hombres, hay jóvenes ahí con un deseo de participar, de aportar, y lo decía el presidente Medina ayer en su discurso. No se trata de un mea culpa. El hecho de haber escogido el nombre de José Joaquín Vidó Medina,
un pilar en términos de su ejercicio de vida privada y pública, es una señal de que estamos haciendo una apuesta por el reencuentro con principios fundacionales, sin dejar de plantear que el Partido de la Liberación Dominicana tiene un legado material que va a defender con el surgimiento de la herencia, porque es bueno que ese presidente actual que tenemos entienda que ellos tienen una herencia. Él no llegó ahí de Marte, él tiene una herencia y ese es el partido que está ahí. No es bueno mandar a callar, porque si tú mandas a callar, también debes tener el cuidado de escupir hacia arriba. No es el PLD, que no ha escrito la primera cuartilla opositora. Es en las redes sociales, es en los programas de investigación que ya funcionarios de su gobierno están siendo cuestionados. Entonces, es importante entender eso. No es lo mismo llamar al diablo que verlo llegar. Entonces, sobre ese particular, es importante que tengamos en cuenta que hay un elemento de gobernabilidad, que nosotros sí entendemos que todo el que haya cometido peculado, que todo el que haya atentado contra el erario público, si se establecen las pruebas que se han sometido. Profesor, sobre eso. Pero perdón, Gemar, y ahí voy, porque sonaba como a chantaje, a que habría que negociar con ustedes impunidad para que ustedes puedan otorgar gobernabilidad. De ninguna manera. De ninguna manera. Nosotros hemos dicho desde el principio, reafirmó el presidente Medina ayer, haremos una oposición firme y constructiva, sobre todo porque nosotros queremos defender las conquistas de esa propia clase media que nos sacó del poder. Recuérdense que cuando terminó el gobierno de Hipólito Mejía en el 2004, el país se retrotrayó a varios años atrás en términos del ingreso per cápita, en términos del crecimiento económico. Tuvimos crecimiento cero en esos últimos 2 años. Entonces, entre otras cosas, el PLD estará al lado de la población defendiendo las conquistas alcanzadas. Ese legado material que dejaron los gobiernos del PLD, sobre todo en estos últimos 8 años, están ahí. Y el esfuerzo que tienen que hacer las presentes autoridades es al menos para poder igualar algunos de esos indicadores. Profesor, por ejemplo, en materia turística. Sin salirnos del tema, un momento, escúcheme. Esa parte de las investigaciones judiciales y todas esas cosas, hay quienes entienden, y uno lo ve así, ¿qué tan mal puede irle fuera del gobierno de su propio partido a gente que fundó ese partido y que es miembro del comité político incluso? Cito 3 o 4. Temístocles Montá, Julio César Valentín, Tommy Galán, Radamés Segura, que fueron 3 de ellos buscados en sus casas, grabados en el gobierno de su partido, siendo Temístocles Montá ministro, llevados esposados casi, presos para una cárcel. ¿Qué tan mal lo está tratando un gobierno de un partido que era oposición y que ahora está en el gobierno? ¿Cómo diferenciar entre defender a cada uno o al grupo? ¿Cómo manejar eso? Nosotros entendemos que la reclamada designación del Ministerio Público Independiente tiene el pandero en sus manos. Y es esa propia actual procuradora que habló de la insostenibilidad de aquel expediente de Odebrecht. Entonces, que investiguen, que indaguen, están escarbando, que escarben todo lo que sea de lugar. Nosotros lo único que pedimos es que se respete el debido proceso. No importa, que se respete el debido proceso y que se establezca en los tribunales si efectivamente estamos frente a causas de méritos o estamos ante el populismo penal. Sí entiendo que la actuación del presidente, reconocida por todos en el sentido de tener un ministerio público competente e independiente, se va de bruces cuando él, desde su alta investidura, califica no a funcionarios, como tú has dicho y señalado, califica a toda la dirección del PLD como una corporación que protege corrupción e impunidad. Nosotros no queremos impunidad. No, lo que nosotros queremos al contrario. Todo el Código Penal. Nosotros entendemos que incluso, incesto, violación, que incluso en expedientes como eso, en los cuales no está solo el PLD, hay un expresidente de la herencia que tiene que tomar muy en cuenta. Entonces, ¿se refiere a Leonel Fernández? No, del PRD. Del PRD. Hay un expresidente del PRD. Hipólito. No, un expresidente en el expediente, señores, Andrés Bautista. sí. Entonces, si es así... del PRM, del PRM. Bueno, la herencia, yo dije. Sí. De la herencia.
Porque vienen de ahí. El tronco fundamental del PRD es lo que hoy es Don Melanio, le de agradecemos manera su que tiempo. nosotros simplemente estamos pidiendo eso. Ahora, si queremos concertación, agitación de emergencia, es respetándolo todo, no abusando del poder para hacer imputaciones de manera irresponsable. Gracias, Melanio. Gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes por estar con nosotros. Mañana de vuelta, Dios mediante, a partir de las 5 de la madrugada.